Dios envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Explicación. La parábola que Natán presenta a David es una historia sencilla, pero cargada de fuerza moral y espiritual. En ella aparecen dos hombres. Uno rico, con abundancia de bienes, rebaños y recursos. Uno pobre, que apenas tenía una sola corderita, a la que cuidaba con ternura como parte de su familia. La escena toma un giro inesperado cuando llega un visitante al hombre rico. En lugar de usar una de sus muchas ovejas, el rico decide quitarle al pobre su única corderita y sacrificarla para alimentar al viajero. Refleja una injusticia extrema, el abuso de poder del que tiene mucho sobre aquel que no tiene casi nada. La exageración es evidente, un hombre que posee un gran rebaño toma lo único valioso de otro. Natán usa esta historia para confrontar a David con su propio pecado. El rico representa a David, que lo tenía todo, poder, bienes, familia, la bendición de Dios. El pobre representa a Urías, que tenía solo a su esposa, a quien amaba profundamente. La corderita es Betsabé, la mujer de Urías. El acto de arrebatar la oveja simboliza cómo David, en lugar de estar satisfecho con lo que Dios le había dado, tomó lo que no le pertenecía. David escucha la parábola y se llena de enojo contra el hombre rico, declarando que merece la muerte por tan cruel injusticia. En ese momento, Natán le revela, tú eres aquel hombre. Así, esta parábola es una forma sabia y directa en que Dios, a través del profeta, llevó a David a reconocer su pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato indirecto de Urías. Enseñanza profunda. La parábola de la corderita no es solo un relato de injusticia, sino un espejo que refleja la condición del corazón humano cuando se deja llevar por el poder, la codicia y el deseo desordenado. David era el rey escogido por Dios, bendecido con victorias, con riquezas y con respeto. Sin embargo, su corazón se desvió al codiciar lo que no le pertenecía. La parábola nos muestra cómo incluso los hombres más cercanos a Dios pueden caer si no vigilan su corazón. El poder y la abundancia no son garantía de justicia ni de rectitud. Sin humildad y temor de Dios, pueden convertirse en un arma de abuso. La historia parece simple, tomar una corderita para un banquete. Pero detrás hay un mensaje profundo, el pecado siempre roba, rompe y destruye. Lo que comienza como un deseo puede llevar a la ruina de otros y al deterioro espiritual propio. David no solo tomó a Betsabé, sino que también mandó a matar a Urías. Así, lo que empezó con un deseo prohibido terminó en una cadena de dolor. El hombre pobre no tenía poder para reclamar, su voz era pequeña. Pero Dios escuchó su dolor y envió a Natán para confrontar al poderoso. Esta enseñanza nos recuerda que la justicia de Dios no se detiene ante títulos, posiciones o riquezas. Dios defiende al humilde, al pobre y al vulnerable. David, al escuchar la historia, reaccionó con indignación, ese hombre merece la muerte. No se dio cuenta de que hablaba de sí mismo. Muchas veces somos capaces de juzgar duramente el pecado ajeno, mientras justificamos el nuestro. La parábola nos invita a mirar hacia adentro con honestidad, a reconocer nuestras faltas sin excusas. La parábola no fue para destruir a David, sino para despertarlo. Dios no lo abandonó en su pecado, sino que lo confrontó con amor y firmeza. La enseñanza profunda es que Dios siempre busca nuestro arrepentimiento genuino para restaurarnos, aunque para eso tenga que mostrarnos un espejo doloroso de lo que somos. Símbolos y detalles. La riqueza de esta parábola está en la fuerza de sus símbolos. Cada elemento tiene un peso espiritual y moral que, al mirarlo de cerca, revela la verdad que Natán quería grabar en el corazón de David. El hombre rico representa a David. Era el rey, bendecido con poder, con abundancia, con mujeres y con victorias. Tenía de sobra, pero no supo valorar lo que Dios le había dado. El rico simboliza al corazón humano cuando, teniendo mucho, no se conforma y decide tomar lo que pertenece a otro. El hombre pobre representa a Urías, el esposo de Betsabé. Un hombre justo, leal y valiente que no tenía riquezas ni posición, pero poseía algo muy valioso, el amor de su esposa. Simboliza a los inocentes que muchas veces son víctimas de la injusticia de los poderosos.
La corderita es la figura central del relato. Representa a Betsabé, la esposa de Urías. Así como el hombre pobre cuidaba a la corderita con ternura, compartiendo su mesa y su hogar, así Urías amaba y valoraba a su mujer. La corderita es símbolo de lo más amado, de aquello que forma parte íntima de la vida y que debería ser intocable para los demás. El viajero. Este detalle es clave. El viajero que llega al hombre rico simboliza el deseo pasajero que llega a nuestro corazón. No es permanente, solo de paso. Pero si le damos lugar, puede llevarnos a cometer acciones terribles. El viajero es la tentación, la codicia que toca a la puerta. El banquete. Simboliza el acto externo con el que se busca satisfacer el deseo del momento. El rico, en lugar de usar sus recursos abundantes, prefirió arrebatar lo ajeno. El banquete es la satisfacción egoísta a costa del dolor de otros. La injusticia desproporcionada. El contraste entre el hombre rico con muchas ovejas y el pobre con una sola corderita hace evidente lo absurdo de la acción. Simboliza cómo el pecado no solo es injusto, sino irracional. Cuando nos alejamos de Dios, somos capaces de hacer cosas que desafían toda lógica y humanidad. Cada símbolo desnuda la injusticia y la dureza del pecado, poniendo en evidencia la gravedad de lo que David había hecho. ¿Por qué fue revolucionaria? La parábola de la corderita no fue solo una historia ilustrativa, fue un acto profético valiente y revolucionario. En la antigüedad, los reyes eran considerados intocables. Cuestionar sus actos podía costar la vida. Natán, guiado por Dios, se atreve a enfrentar al hombre más poderoso de Israel, no con gritos ni acusaciones directas, sino con una parábola que primero desarma la defensa de David. Esto fue revolucionario, nadie hablaba al rey de esa manera. En lugar de señalar directamente el pecado de David, Natán lo llevó a condenar la injusticia con sus propias palabras. David, al oír la historia, se llenó de ira contra el hombre rico. Fue entonces cuando Natán le dijo, «Tú eres ese hombre». Esta estrategia fue brillante y revolucionaria. El rey no podía negar lo evidente, porque ya lo había juzgado con su boca. En una cultura donde la voz del pobre era ignorada, Dios usa la parábola para poner al centro la figura del hombre humilde y su única corderita. Fue un mensaje subversivo contra la lógica del poder. Dios no se impresiona con los grandes rebaños del rico, sino que defiende con celo la corderita del pobre. En tiempos antiguos, muchos veían el pecado como una falta solo contra Dios. Aquí se muestra que el pecado también hiere a otros, especialmente a los vulnerables. Esta visión fue revolucionaria. El pecado no es solo espiritual, es también social y relacional. Lo sorprendente es que la parábola no destruye a David, sino que lo conduce al arrepentimiento. A diferencia de un juicio humano, que podría haber terminado en ejecución, la justicia de Dios busca la restauración del corazón. Fue revolucionario que, en lugar de buscar solo castigo, Dios buscara transformar y salvar a David. Aplicación a nuestra vida hoy. La parábola de la corderita no es un relato distante en la historia de David, es una invitación a examinar nuestro corazón y nuestra manera de vivir hoy. Muchas veces nos identificamos con el hombre pobre, víctima de injusticia. Pero esta parábola nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces hemos actuado como el hombre rico, tomando lo que no nos corresponde? Puede ser un recurso, una oportunidad, el crédito por un trabajo, el amor y la confianza de alguien. Esta parábola nos llama a mirar nuestros actos con honestidad y reconocer cuando hemos actuado con egoísmo o abuso. Quizá no seamos reyes como David, pero todos tenemos algún grado de poder, sobre nuestros hijos, empleados, alumnos, compañeros o incluso en la forma en que usamos nuestras palabras. Esta parábola nos recuerda que Dios observa cómo usamos ese poder, si lo utilizamos para bendecir o para oprimir, para cuidar o para aprovechar. Vivimos en una cultura que normaliza el haz lo que quieras, mientras no dañes a nadie. La parábola nos enseña que todo pecado termina afectando a alguien más. La mentira, la infidelidad, el egoísmo, la envidia, siempre hieren a los demás. Reconocerlo nos lleva a vivir con más responsabilidad. El pobre de la parábola no tenía cómo defenderse, pero Dios envió a Natán para hablar por él. Hoy también, Dios es defensor de los débiles, de los pobres, de los marginados, de los que sufren en silencio. La aplicación práctica es clara. Si queremos estar del lado de Dios, debemos también levantar la voz por los que no pueden defenderse. Así como Dios no dejó a David en su pecado, tampoco nos deja a nosotros. Él usa la conciencia, su palabra, a personas cercanas, e incluso circunstancias dolorosas para despertarnos y llevarnos al arrepentimiento. La aplicación hoy es aceptar la corrección de Dios,
no como castigo, sino como oportunidad de restauración. La parábola nos invita a valorar lo que tenemos. Cada familia, cada relación, cada bendición que poseemos es un regalo. Cuando dejamos de agradecer, aparece la codicia. El antídoto es un corazón agradecido, que reconoce que Dios nos ha dado lo suficiente y que lo ajeno nunca traerá verdadera satisfacción. Versículo del día. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Este versículo resume el espíritu de la parábola. David no podía seguir encubriendo su pecado. Fue necesario que Dios lo confrontara para que confesara y recibiera misericordia. Hoy también Dios nos invita a no vivir ocultando lo que nos aparta de Él, sino a confesar con sinceridad, para recibir restauración y experimentar su gracia. Meditación. Cierra por un momento tus ojos e imagina esta escena. Un hombre rico, con gran abundancia, teniendo todo lo que necesita, decide tomar lo único que un pobre posee. Esa corderita no era solo un animal, era parte de su familia, objeto de amor y cuidado. El hombre pobre la trataba como a una hija. Sin embargo, el rico, movido por su egoísmo, la arrebata sin remordimiento. ¿Ha habido momentos en los que, teniendo suficiente, has deseado lo que pertenece a otro? ¿Has valorado de verdad las bendiciones que Dios ya te ha dado, o muchas veces tu corazón se enfoca más en lo que te falta que en lo que tienes? ¿Alguna vez has juzgado duramente a los demás, sin ver que tú mismo puedes estar cometiendo errores similares? La parábola de la corderita es un llamado al autoexamen sincero. David no se dio cuenta de que estaba escuchando una historia sobre sí mismo. Muchas veces nosotros tampoco reconocemos que Dios nos está hablando directamente. Medita en esto. El pecado no solo es una falta espiritual, sino también un acto de injusticia contra otro. Dios ve lo que hacemos en secreto, incluso cuando los demás no lo ven. Y lo más importante, Dios no nos confronta para destruirnos, sino para salvarnos y restaurarnos. Deja que este momento sea un espejo. Si Dios hoy te muestra actitudes de egoísmo, de codicia o de injusticia, no cierres tu corazón. Reconoce, confiesa y entrégaselas a Él. Porque el mismo Dios que confrontó a David, también lo levantó y lo restauró. Permanece unos instantes en silencio, dejando que esta enseñanza penetre en tu corazón. Respira profundo y permite que el Espíritu Santo te muestre lo que debes entregar, cambiar o agradecer. Oración final. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón sincero. Tu palabra me ha recordado que muchas veces puedo caer en la misma ceguera que tuvo David, juzgando a otros mientras no reconozco mis propios errores. Señor, no quiero vivir con un corazón endurecido. Te pido que me muestres con claridad las áreas en las que he actuado con egoísmo, con injusticia o con indiferencia hacia los demás. Dame la humildad para reconocer mis faltas y la valentía para pedir perdón. Así como usaste a Natán para abrir los ojos de David, hoy abre también mis ojos. Que tu Espíritu Santo me guíe al arrepentimiento verdadero, para no solo confesar mi pecado, sino apartarme de él y caminar en obediencia. Señor, ayúdame a valorar lo que me has dado y a ser agradecido. Que mi corazón no se llene de codicia por lo ajeno, sino de gratitud por lo recibido. Enséñame a ser justo con quienes me rodean, a defender al débil, a honrar a mi familia y a caminar en rectitud delante de ti. Padre, gracias porque en medio de la confrontación siempre me ofreces tu misericordia. Gracias porque tu deseo no es destruirme, sino restaurarme. Hoy me entrego a ti con un corazón abierto, confiando en que tu gracia es mayor que mis errores y que tu amor es más fuerte que mis caídas. En el nombre de Jesús oro, amén. La parábola de la corderita nos recuerda que no podemos vivir engañándonos a nosotros mismos. Tal vez hoy Dios te está mostrando que, en algún área de tu vida, has tomado lo que no te correspondía, has actuado con egoísmo o has ignorado las necesidades de quienes te rodean. No dejes pasar este momento. Dios no busca señalar para destruir, sino para levantar y restaurar. Él quiere darte un corazón nuevo, libre de codicia y lleno de gratitud. Te invito a reflexionar. ¿Qué corderita has tomado que no era tuya? ¿A quién necesitas pedir perdón o devolver lo que le pertenece? ¿Qué bendiciones necesitas empezar a valorar hoy? Si esta enseñanza tocó tu vida, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien más, porque quizá haya otro corazón que necesite escuchar que Dios ve la injusticia, pero también ofrece misericordia. Únete a esta comunidad de fe, esperanza y transformación. Aquí, encontrarás un espacio para que Dios hable a tu vida con poder y ternura. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas enseñanzas que fortalecen el espíritu.
Y si este mensaje te bendijo, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos y restaura mi corazón. Recuerda, el Dios que confrontó a David es el mismo que hoy te invita a volver a sus brazos. Las reflexiones y parábolas que sanan el alma.